Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. No sé si recordaréis que la temporada pasada hicimos un programa que llamamos Cómo interpretar un análisis de sangre. En aquel entonces estuvimos hablando de los hematíes y también de las plaquetas. Hoy vamos a hablar de las defensas, concretamente vamos a hablar de los leucocitos. Vamos a ver qué tipos distintos de leucocitos hay, porque todo el mundo ve en los análisis, los neutrófilos, los linfocitos. Veremos cuáles son su función, cuál es el número o los niveles que debemos de tener y sobre todo cuando están altos o cuando están bajos, qué puede significar. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Jorge Montserrat, gracias Jorge por venir otra vez. Gracias a ti, Juan, por invitarme. Tú eres médico especialista en hematología en el Hospital Virgen de la Risaca. Eduardo Salido, gracias Eduardo también. Hola, Juan. Por venir a este programa otra vez. También médico especialista de hematología en el Hospital Virgen de la Risaca. Y Rodolfo Castillo, gracias Rodolfo. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Así es. Muy bien. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Una pregunta para el doctor. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse una analítica de sangre para llevar un seguimiento? Gracias. Bueno, me gustaría saber por qué tienes que ir en ayuno cuando te haces una analítica. Mi pregunta sería, ¿por qué es necesario hacerse una analítica si uno se encuentra bien? ¿Sería suficiente para que se pueda detectar alguna enfermedad? ¿O sencillamente es porque la analítica tiene que ser algo que nos venga impuesto y que tengamos que, bueno, que de alguna manera entrar en una estadística? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Eduardo, decía al principio que hoy vamos a hablar de los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos y sobre todo qué función tienen? Los leucocitos globalmente, hablando general. Bueno, pues los leucocitos son uno de los 3 tipos de células que estudiamos cuando hacemos un análisis básico de sangre, el hemograma. Ya vimos en el programa anteriores pues, los hematíes, las plaquetas, y los leucocitos pues, son las células que llamamos de la serie blanca, ¿no? Los leucocitos son unas células que intervienen en el sistema inmunitario, participan en la inmunidad global, sobre todo en la inmunidad de tipo innato, y son una de las primeras barreras defensivas que tenemos frente a microorganismos, frente a agentes infecciosos, agentes tóxicos. Y bueno, dentro de los leucocitos hay varios tipos de leucocitos que supongo ya iremos viendo a lo largo del programa. Hay básicamente 5 tipos de leucocitos, son los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Y cuando vemos globalmente la población de los leucocitos, pues luego tendremos que estudiar más detenidamente cómo están las subpoblaciones de los leucocitos. Pero, o sea, lo que se cree la gente de la calle de que los leucocitos son las defensas es correcto. Es correcto, pero no es todas las defensas. Hay muchas formas de medir las defensas, los leucocitos son fundamentales, sobre todo los leucocitos neutrófilos, pero hay otro tipo de defensas. Has dicho que forman parte de la defensa innata. ¿Qué quieres decir con eso? La defensa innata es el sistema inmunitario innato, es decir, ese que tenemos sin necesidad de un aprendizaje, es decir, sin que el organismo entre en contacto con un antígeno, una sustancia extraña, y el sistema inmunológico desarrolle una respuesta específica frente a ese antígeno. En este caso, la inmunidad innata no necesita esa respuesta, ese aprendizaje. Entonces, los leucocitos lo que van a hacer es
fagocitar, sobre todo los neutrófilos, esos microorganismos sin necesidad de tener un contacto previo o las sustancias O extrañas. sea, que vienen, por decirlo de alguna manera, los leucocitos vienen aprendidos, se lo saben. Sí, sin necesidad de estar en contacto con... Digamos que los neutrófilos, porque otros hacen otras funciones, pero los neutrófilos, que son los más importantes, lo que hacen es fagocitar, sin necesidad de ese aprendizaje previo. Muy bien. Y Rodolfo, ¿cuáles son los valores normales de leucocitos? Porque en los análisis pone un espectro bastante amplio, ¿no? Sí. Y en los niños pequeños, vamos, los niños suele ser también igual que en el adulto. No, hay diferencia. En los hombres suele estar entre los 4.800, 5.000, los 10.800, 11.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. La mujer quizá hay un discreto aumento, se puede considerar de manera hasta 12.000. Y en los niños la horquilla varía mucho, sobre todo en función de la edad del niño. Cuanto más pequeño la horquilla se abre más, entre los 5.000, 5.000 y pico, hasta los 17.000, 17.500, que conforme van creciendo los críos, pues van disminuyendo y se va acoplando a la cifra del adulto. También un niño de 12 años pues puede tener entre los 5.000 y los 12.000, 12.500 leucocitos, siendo normal. Sí, pero lo de los niños que has comentado es muy interesante, porque si una persona adulta está acostumbrada a mirar un análisis y tiene 7.000 y dice estupendo, y ve que su hijo de un año tiene 15.000, dice, puede pensar que tenga una infección o que piensa, y de hecho pues cuando te hacen la pregunta cuando van a consulta, mi hijo se ha dado un análisis 12.500 y le han dicho que está normal y yo tengo esto y se lo tienen que explicar que varía en función del desarrollo del... Bueno, quitaremos algunas preguntas, os quitaremos algo de trabajo con esto, con el programa. ¿Está bien? Sí, bueno, desde del último programa a no te voy a actuar que me han quitado muchas preguntas. Sí, si la gente sigue preguntando, porque la gente es curiosa. Eso está bien, la curiosidad es importante. Vamos a ver, Jorge, imaginemos que una persona tiene, si es normal, hasta 10.000, tiene 14.000. Está alto, pero no exagerado. ¿Qué puede significar y cuáles son las causas más frecuentes de ese aumento de los leucocitos? Porque en la consulta lo vemos, viene uno, le sale el asterisco y tiene 13.000. Correcto. ¿Qué le dice? Pues a esta situación, a nivel de término médico, se llama leucocitosis, que sería un aumento de los recuentos de leucocitos. Las causas pueden ser múltiples, pero las más frecuentes, las que de forma más ordinaria vemos en la práctica habitual, en primer lugar es el estrés. No el estrés necesariamente de estar uno nervioso de forma manifiesta porque tenga algún tipo de tensión emocional, sino porque el hecho de sacarse una analítica, igual que está la hipertensión de bata blanca, que llaman el típico enfermo o paciente que va al centro de salud y solamente le sale la tensión alta cuando le toman la tensión el médico y en su casa la tiene normal. Pues de forma similar, cuando uno se hace un análisis de sangre, y muchas veces pues va con prisas, o se ha tomado un café, se ha fumado un cigarrillo, o simplemente porque se pone nervioso al sacarse la analítica, eso fisiológicamente moviliza la reserva de leucocitos que tenemos circulando y hace que se concentre, digamos, se moviliza el pool periférico, y es muy típico la leucocitosis de estrés. Pacientes que suelen tener leucocitos 12.000, 13.000, 14.000, leucocitosis leves moderadas, y en las cuales aparte se ve un aumento de los neutrófilos, ¿no? Esto sería una causa importante. La causa, digamos, patogénica más habitual de aumento de leucocitos son las infecciones, pero también reacciones a fármacos o incluso entidades ya, digamos, más serias como las leucemias, todas ellas pueden aumentar los leucocitos. Es importante decir que no es solamente un nivel absoluto de aumento de leucocitos, sino que también hay que tener en cuenta las proporciones relativas, porque digamos que en una analítica normal, digamos que tenemos en nuestra sangre unas proporciones establecidas de cada uno de los subtipos de leucocitos que ha dicho Eduardo. Los más frecuentes son los neutrófilos, que son casi 2/3, son un 55-60% del recuento de leucocitos periféricos circulantes. El siguiente grupo serían los linfocitos, que son 1/3, un 30%, y después le siguen monocitos, eosinófilos y basófilos, en ese orden decreciente. ¿Qué quiero decir con todo esto? No solamente miramos las cifras absolutas, sino que, por ejemplo, un paciente puede tener los leucocitos normales, pero que todos esos leucocitos sean exclusivamente linfocitos. Eso también sería un parámetro anómalo, sería una linfocitosis, ¿eh? Eso sería también un detalle a tener en cuenta, que no solamente miramos el número, sino cómo se reparten cada una de las subpoblaciones de leucocitos. Pero entonces, en una persona que se ha hecho un análisis de rutina, que clínicamente está bien, hablando de una de las preguntas que nos hacía anteriormente la gente de la calle,
Él está clínicamente bien, se ha hecho un análisis porque se lo ha mandado su médico de primaria por el motivo que sea, pero que clínicamente está bien o en un control, y resulta que se encuentra 12.500 leucocitos o 13.000 con una fórmula normal, con los neutrófilos, linfocitos en proporciones adecuadas. Correcto. ¿Eso puede ser simplemente del estrés? ¿Lo has dicho Sí, tú? de lo que llamamos el estrés, del estrés que supone someterse al procedimiento de la extracción, aunque el paciente no se encuentre manifiestamente nervioso. Y no habría que valorarlo si no tiene ninguna clínica, o sería conveniente, y hago referencia a otra pregunta, sería aconsejable decir, bueno, pues esto no tiene importancia, puede ser del estrés, tú estás perfectamente bien, la fórmula es normal, pero te lo vamos a repetir a los 2 meses, o no es necesario repetir. Se podría repetir, pero quizá con un lazo de tiempo mayor, ¿no? Porque realmente si no podría meter al paciente en ese círculo, ¿no?, de analíticas, estando clínicamente bien, y una leucocitosis leve con una fórmula normal no tiene implicación ninguna diagnóstica. Eres joven, pero tienes sentido común, porque no, es que acabas de decir una cosa que para mí es vital en la medicina, y es el sentido común, porque has dicho, no quiero meter a la gente en la dinámica de los análisis repetidos porque hay un asterisco, ¿eh? En el endocrino yo a veces veo personas que tienen un poco de vello, tal, y le digo, mira, no quiero pedirte ninguna hormona, porque nos va a salir una alteradilla, hombre, la clínica está bien. Quiero decir, solo pedirlo cuando realmente pensemos que es importante, porque si no lo metes en la dinámica y empieza a salir lo que es 4, 4,5, lo que está, y entonces estamos metiendo a los pacientes en una película extraña. Vamos a ver, Eduardo, un problema frecuentísimo en la clínica, yo lo veo todo, es raro que un día en la consulta no venga uno con un análisis con los leucocitos bajos, por debajo de lo normal. Entonces, y están preocupados porque, claro, dicen, tengo pocas defensas. ¿Cuándo hay que preocuparse y cuáles son las causas más frecuentes de los leucocitos bajos? Porque yo he de decir que algunos ya los mando al hematólogo, el hematólogo les repite tal y le hace algún estudio, digo, pues si te tienen que hacer algún estudio, me ha dicho que no me preocupe. Explícaselo tú a la gente para que no tengan que preocuparse. Bueno, lo primero es, si es una leucopenia aislada, es distinto a si se acompaña de otras alteraciones en el hemograma con descenso de otras series. Si se acompaña de anemia o de trombocitopenia, pues la cosa es distinta. Si es una leucopenia aislada, pues lo primero es ver al paciente y estudiar pues, la historia clínica y hablar con el paciente y preguntarle cosas. Pues puede ser por fármacos, puede ser por infecciones que agotan las reservas de leucocitos que tenemos, y ver el grado de leucopenia y la subpoblación de leucocitos que está afectada. Si es una neutropenia, puede ser leve, moderada o grave, dependiendo del porcentaje de descenso que tengamos de la cifra de neutrófilos, y en función de eso pues nos asustaremos más o menos. Lo que más nos preocupa a nosotros es los neutrófilos y sobre todo si se acompaña de otras citopenias añadidas. O sea que lo importante es si son solo los leucocitos, bajitos hablamos de un nivel de 3.500, por ejemplo, que están ya bajos pero no son una cifra, es una cifra, y con la fórmula normal, neutrófilo y todo eso normal, y clínicamente está bien. Y una cosa que para mí es muy importante, has dicho que los hematíes y que las plaquetas estén bien, porque si está todo bajo ya la cosa puede ser más. La cosa puede cambiar. Puede cambiar, pero si son solo los leucocitos y con fórmula normal, tranquilidad. Pues tranquilidad. ¿Me puedo tranquilizar yo y no necesitar decirle que te vea el hematólogo? Por supuesto. Vale, uno también, es que a veces el paciente, yo lo veo, ¿no? 3.000 leucocitos, 3.200 leucocitos, y si es porque si tú lo has visto y ya sabes que tiene 3.200 no te preocupes, pero si es la primera vez, bueno, se lo repite al cabo de un tiempo prudencial, pero yo también me da no sé qué, digo, pues que te vea el hematólogo y que te lo diga, también me quito yo la esa, ¿no? Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy.
Muy buenas, hoy vamos a hablar de la interpretación de un análisis de sangre. Bueno, pero esto se lo dejamos a los médicos, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en el origen de las palabras interpretación, análisis y sangre. Bueno, pues en principio la palabra interpretación significaría traducción. Inter es una preposición latina que significa entre y pret, explicación, entre la explicación de las cosas como son y todo eso. Análisis está compuesto por dos palabras griegas, ana, que significa de abajo hacia arriba, y lisis, que es disolución. Entonces consiste precisamente en eso, en disolver las cosas en sus partes más pequeñas para así poder entenderlas mejor. La palabra sangre viene del latín sanguis, sanguinis, de donde también tenemos sanguijuela, porque chupa la sangre, sanguinolento, porque derrama mucha violencia, mucha sangre, pero los romanos, los latinos, utilizaban otro término para referirse a la sangre, que era cruor, cruoris, de donde tenemos cruel, cruento y crudo. Cuando nosotros tenemos un bistec en el plato y está crudo, derrama sangre alrededor. Eso es lo que significaba. Otra palabra que también se utiliza mucho para referirse a la sangre médicamente es todo lo que tenga que ver con hemodonación, porque viene del griego haima, haimatos, que significa precisamente sangre. Y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos hematoma, hemorroide. Podríamos estar así todo el día hablando de los términos que derivan de la sangre, porque la sangre y la medicina están íntimamente relacionadas entre sí. Palabras de médicos. Rodolfo, vamos a centrarnos, hemos hablado de los leucocitos en general, pero cuando uno ve un análisis de sangre, después de los leucocitos y la cifra, pone otra palabra, leucocitos neutrófilos. Ya nos ha dicho Eduardo que eso es la inmunidad innata, la que no necesita aprender. Vamos a centrarnos en los neutrófilos, ¿Cuáles serían los valores normales, tanto en adultos como en niños, por lo que nos has comentado antes, e incluso en las embarazadas, por si hay alguna variación? Son los reyes del mambo, son los más conocidos, los más numerosos y los que más nos ayudan a controlar determinados síndromes a la hora de que la gente nos pregunte qué puede significar una leucocitosis con los neutrófilos altos. Suelen oscilar entre los 3.000 y los 7.000 y son los primeros que acuden a un foco de infección y son los que fagocitan a las bacterias. Y a la vez liberan una serie de sustancias que lo que hacen es atraer a más leucocitos neutrófilos y provocar calor y rubor y calentor, y por eso sobre todo los focos infecciosos que son superficiales y que la gente se ve están colorados y están calientes, y es por la acción de estos leucocitos neutrófilos. Vale. ¿Y en los niños también sus cifras son...? No, varían exactamente en proporción similares a las que hemos comentado con la globalidad de las cifras. Eduardo, los leucocitos neutrófilos, cuando están por debajo de lo normal, ¿eso qué significa? ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes? Pues cuando vemos una leucopenia lo que tenemos que ir directamente a ver los neutrófilos, cómo están, si están normales o están descendidos, y la causa de la leucopenia es a su vez una neutropenia, es decir, que los neutrófilos estén descendidos. Lo que tenemos que ver es cómo de descendidos están, si es una neutropenia leve, moderada o grave. Nosotros llamamos grave cuando están por debajo de 500 neutrófilos, 500 células por microlitro. En estos casos, bueno, las causas pueden ser múltiples, pueden ser infecciones, pueden ser fármacos que actúan como yendo directamente a la médula ósea, que las células progenitoras, precursoras de la médula ósea de los leucocitos son muy sensibles a fármacos, a tóxicos, al proceso infeccioso que también las ataca. Y cuando tenemos por debajo de 500 neutrófilos, pues en el contexto, por ejemplo, de una infección, puede ser una situación grave porque tenemos alterada una de las primeras barreras defensivas contra esa infección y tendremos que tratar esta neutropenia aparte de tratar la infección. A veces los fármacos pueden causar neutropenia, o sea, disminución de los leucocitos neutrófilos, ¿no? Sí, hay muchos fármacos que producen como efecto secundario neutropenias y lo que llamamos granulocitosis. El típico fármaco es el nolotil. El nolotil, que es frecuente, ¿no? Es bastante frecuente, sí. Nosotros en endocrino hay un fármaco que utilizamos en el hipertiroidismo, sí, el tirodril, que es raro, es muy raro, pero nosotros siempre le avisamos a un paciente con hipertiroidismo que le hemos mandado el tirodril, que si le da fiebre y dolor de garganta,
acuda a urgencias para hacerse un hemograma, que si los leucocitos están normales no tiene problema, pero si están bajos ya hay que consultar porque el problema es más serio. Rodolfo, si están los neutrófilos elevados por encima de lo normal, ¿qué nos puede indicar? Lo más frecuente es una infección bacteriana, aunque también hay incrementos fisiológicos como es el ejercicio intenso o el tabaquismo, que pueden provocar el incremento de neutrófilos. Además de las infecciones bacterianas, pues están los síndromes mieloproliferativos, tipo linfomas, etcétera, etcétera, diferentes tipos de neoplasias y algunos medicamentos. Y lo mismo que unos medicamentos bajan los neutrófilos, hay otros que los suben, como son los corticoides, entre los más conocidos, antibióticos como la eritromicina o como el allopurinol, que se emplea para el ácido úrico, y eso mucha gente pues no lo sabe. Muy bien. Vamos a pasar a un leucocito muy interesante, que ahora todo el mundo con el tema del COVID, pues se habla de anticuerpos, se habla de linfocitos B, se habla de linfocitos T. Entonces, Jorge, los linfocitos, desde el punto de vista de su acción, ¿en qué se diferencian de los neutrófilos? ¿Para qué sirven? Y luego explícanos la diferencia entre el linfocito B y el linfocito T, porque esto, insisto, con el tema del COVID, la gente dice inmunidad humoral, inmunidad celular. Esto es complicado, pero yo sé que tú vas a salir airoso. Bueno, vamos a intentarlo. Te quería comentar respecto a los neutrófilos, que una de las cosas que llama la atención cuando nos soltamos mucho por las cifras, que hay también ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, como ha dicho Rodolfo, están aumentados, por ejemplo, en niños, en neonatos, los recuentos de neutrófilos son un poquito mayores que en una persona, en un niño más maduro, en un adulto. Pero luego, asimismo, hay ciertas etnias que tienen constitutivamente, por razones genéticas de raza, un número menor de leucocitos. Esto es muy típico de ciertas razas o ciertas partes de África, sobre todo de Yemen, donde existe una leucopenia, una neutropenia constitutiva, en los cuales estos pacientes suelen ser gente que no tiene clínica y suelen tener recuentos de neutrófilos marcadamente más bajos que lo que llamamos normal. Y es algo constitutivo de la raza, no tiene ninguna implicación ni siquiera pronóstica de cara a tener infecciones. Esto es así. Y de los linfocitos que me preguntabas ahora, si imaginamos que el sistema inmune es una especie como de ejército que nos protege principalmente de agresiones de microorganismos del exterior, digamos que el neutrófilo sería como el soldado que está a pie de batalla en la trinchera, ¿no? En la primera línea de guerra, y el linfocito vendría a ser una especie como de cargo superior, un general, un comandante que es encargado de coordinar todo el ejército contra las agresiones. Básicamente los linfocitos, su papel principal es defendernos contra microorganismos y como tú has dicho hay varios subtipos, principalmente linfocitos T y B. Se llaman así según dónde maduran, digamos, dónde le dan el cargo de oficial. Los linfocitos T lo hacen en el timo y los linfocitos B lo hacen en la médula ósea. Y del acrónimo inglés de bone marrow, de la médula ósea, pues se llaman linfocitos T y B. Se encuentran en muchas partes del cuerpo, se encuentran en los ganglios linfáticos, se encuentran en el timo, se encuentran en la médula ósea y también se encuentran asociados a aquellas partes del cuerpo que están más en contacto con el exterior, porque los microorganismos vienen del exterior, de la piel, de la zona respiratoria, pero también de aquella parte del exterior que está entre nosotros, que sería el tubo digestivo, la zona de mucosa o el tracto genitourinario, que son parte de nuestro cuerpo, que tienen epitelios para protegernos de microorganismos y donde el sistema inmune está continuamente en contacto con ellos, ¿no? Entonces también son muy frecuentes. Exactamente, son como las especies de aduanas del cuerpo. Los linfocitos tienen varias peculiaridades y son células que son las más longevas de los leucocitos. Y de hecho, por todo es conocido que se habla de los linfocitos de memoria, y ahora también se habla mucho con el tema de las vacunaciones. Los linfocitos pueden vivir semanas, meses, pero algunos viven años, y por eso cuando nos vacunan, ese linfocito se especializa en defendernos frente a ese patógeno frente al cual nos han vacunado, y son capaces de vivir y pervivir durante 5, 10, 15 años, incluso más. O sea que son los más... Son los jefes de Estado del ejército. No, me ha gustado mucho el símil. Yo, cuando escribí un libro de la diabetes, escribí un capítulo que se llamaba ¿Por qué se produce la diabetes tipo 1, la de los niños? Voy a contar el ejemplo porque quiero que, como hematólogo y tal, me lo validéis, si vale.
Yo le explico ahí que dentro de los leucocitos, el neutrófilo, un dibujante me lo pintó como una célula con una espada. Yo decía que luchaba de tú a tú con las otras, pero que el linfocito el B, era una célula mucho más sofisticada. En vez de disparar, llevar una espada, lo que lleva es un fusil. Y lo que dispara son balas que en medicina le llamamos anticuerpos. Y que ese linfocito sabe que el páncreas es tuyo y no lo ataca, pero si hay la más mínima alteración en algunas proteínas de las células del páncreas, entonces detecta que no es suya y entonces le dispara la bala, los anticuerpos. Y eso era la manera para que la gente entendiera por qué se producía la diabetes tipo 1. Claro, tu ejemplo es mejor, pero para salir así del paso... Sí, aparte los neutrófilos, como tú bien dices, no solamente están en primera línea de batalla, sino que tienen una vida media muy corta. Los neutrófilos viven horas. Los neutrófilos se recambian continuamente en nuestro organismo, continuamente. O sea, se producen... Aunque no estén luchando. Claro, viven horas, tienen una vida media muy corta. Pero los linfocitos pueden vivir hasta años, hablamos de lazos de tiempo de 10, 15 años. No sabía yo que los neutrófilos vivían horas, nada más. Sí. Entonces se destruye. ¿Dónde se destruye? El recambio es continuo, o sea, allí en los sitios donde están trabajando, porque como ha dicho él, no solamente protegen, sino que producen reacciones de inflamación, se eliminan en el bazo, pero tienen una vida media cortísima y los propios leucocitos van fagocitando a aquellos que están como senescentes o en desuso. Por eso son un marcador precoz de fallo de médula ósea y por eso es tan importante, que es lo que ha querido decir Eduardo también, que cuando una persona tiene una infección y una neutropenia es especialmente peligroso porque esa primera defensa está fallando y no hay, es como si en la primera línea de batalla no hubiera soldados defendiendo el frente. Y esto nos dice que el fallo puede estar en la médula, que no está mandando todos los... Correcto. Muy interesante. Vamos a ver, Eduardo, hablando de los linfocitos, ¿cuál es la cifra normal? Pues la cifra normalmente oscila de 1.000, 1.500 hasta 4.000 linfocitos por microlitro. Por debajo de esa cifra hablamos de linfopenia y por encima de esa cifra hablamos de linfocitosis. Es diferente en adultos que en niños. En adultos, pues sí, 4.000 van más o menos, pero en niños los niños tienen una linfocitosis que es fisiológica. Entonces, nos podemos encontrar en los análisis pues, niños que tienen 7.000, 8.000 linfocitos, incluso más, y eso no es una linfocitosis, eso es normal y no hay que estudiarla. Muy bien. Rodolfo, si están por encima de lo normal, la gente a veces, si les dice linfocitos muy altos y piensa en enfermedades importantes como puede ser la leucemia, eso. ¿Qué significan unos linfocitos normales y cuáles serían las causas más? O sea, cuando están por encima de lo normal, unos linfocitos elevados, ¿qué significado le damos y sobre todo cuáles son las causas más frecuentes? Sí, pues ellos lo han comentado muy bien, es un ejército que no es el que actúa de manera aguda, pero sí es el que actúa de manera más continua, de forma posiblemente más contundente. Entonces, pues se elevan en todas aquellas causas donde el sistema inmunológico tenga que estar, para defenderse de ataques y de agresiones externas. Infecciones bacterianas como la tuberculosis, la brucelosis, son infecciones más crónicas, menos agudas, y infecciones víricas como puede ser la mononucleosis infecciosa o como puede ser una hepatitis vírica. Y luego yo también en síndromes que son linfoproliferativos, es decir, donde se produce un crecimiento desmesurado, anómalo y anárquico de los linfocitos que son pues las leucemias, los linfomas, etcétera, etcétera. Ya, pero Jorge, una persona, por ejemplo, le aparecen unos linfocitos relativamente altos, porque aquí el miedo es la leucemia, ¿vale? ¿No? Entonces, ¿hasta qué cifra uno puede decir, bueno, esto pues es una infección más cronificada, como ha dicho Rodolfo, como puede ser una tuberculosis, una brucelosis, etcétera, o incluso infecciones víricas, aunque yo para mí creía que las infecciones víricas muchas daban un poco de leucocitos bajos, ¿no? Linfocitos bajos, ahora no lo explico. ¿Hasta qué cifra uno puede estar relativamente tranquilo o hasta mientras que va a su médico que se lo explique? Claro, conforme se ha ido avanzando en la medicina, Juan, digamos que se ha ampliado el espectro de posibilidades diagnósticas y claro, ya no está solamente el hemograma, sino que disponemos de técnicas diagnósticas más precisas, las cuales utilizamos solamente cuando en un hemograma existe de forma repetida y sostenida en el tiempo una alteración analítica que pueda decir que existe un proceso detrás independientemente de que el paciente tenga o no tenga clínica.
Una cifra sostenida de linfocitos por encima de 5.000, que es una cifra bastante leve, de hecho hay mucha gente que lo tiene. No de leucocitos, sino linfocitos. de linfocitos. Por encima de 5.000 debe hacer sospechar que hubiera alguna enfermedad de fondo de muchas índoles, enfermedad neoplásica, enfermedades autoinmunes, infecciones, ¿no?, que merece la pena ser estudiado, ¿eh? Me refiero a un paciente que tenga esa cifra de linfocitos sostenida durante más de 6-7 meses en varias analíticas seguidas en el tiempo. Ya se podría hacer un análisis específico de esos linfocitos, ¿eh? Sobre todo ver si son monoclonales, que serían como una misma réplica de un mismo linfocito, o policlonales, que sería lo que pasa en las infecciones, porque un linfocito, digamos que se especializa frente a un patógeno, pero cuando es una invasión por un virus, una infección, perdón, por un virus, son muchos linfocitos los que están atacando ese virus, ¿no? Cuando es alguna patología tumoral, es un único linfocito que es igual él y todos los que hay, son como clones del mismo linfocito. Vale, es muy interesante lo que estás contando, o sea, porque vosotros haciendo ese estudio podéis orientar mucho el diagnóstico hacia un proceso tumoral o hacia una enfermedad infecciosa crónica, ¿no? Y luego siempre hay que recordar que las cifras de la normalidad son una campana de dos en las cuales hay extremos de gente que tiene cifras más bajas o más altas y que son gente normal, son gente sana y no están enfermas, pero nosotros definimos esos parámetros en aquellos parámetros que engloban al 97% de la población, pero existe un 3% de la población. Muy bien en decir lo de la campana de Gauss, esa que hace así, porque efectivamente hay gente que por un lado o por el otro... Y siempre están ahí, o sea, esa gente en toda su vida les hace la analítica y siempre van a estar o bajitos o un poco altos y sin modificarse y por supuesto sin tener otra... ¿Cuándo estarían, por ejemplo, las infecciones víricas siempre bajan los linfocitos o no? No tiene por qué. No o sea, tiene un por qué. mismo patógeno, un virus de una mononucleosis infecciosa, que es una cosa muy frecuente. Rodolfo lo aumenta mucho. Sí, que se ve de forma cotidiana, puede producir durante la fase aguda una linfopenia severa, con linfocitos por debajo de 1.000, o una linfocitosis que saca leucocitosis por 15-20.000. Y llamativamente suelen ser más explosivas en niños pequeños con infecciones que ven las analíticas y aparecen valores muy llamativos, 15-20.000 leucocitos. Que te asustan totalmente. Claro, porque uno ve que hay algo ahí, digamos, con cierta contundencia. A veces también afecta y modifican la cifra de plaquetas y de hemoglobina, y entonces ya hacemos análisis más específicos. Pero vamos, respecto a la cifra, no existe una cifra única para un, digamos que por desgracia o por suerte, la medicina tiene todavía esa parte de complejidad y de variedad, en la cual con una analítica, un hemograma, no se puede diagnosticar todas las enfermedades, claro. Es una especie como de... Pero bueno, sí que te pueden orientar para que vosotros, los hematólogos, profundicéis un poquito más en un estudio ya de los linfocitos bien hecho, ¿eh? Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hoy vamos a hablar del huevo. ¿El huevo me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Yo creo que debes comprártelo, cocinarlo de alguna manera, pasado por agua, en tortilla, alguna vez frito y comértelo. Muy importante comer huevos. ¿No puedes decir generalmente sus características? Pues mira, un huevo solo tiene 85 calorías, un huevo de tamaño medio, ¿vale? Y en el huevo, como tú sabes, distinguimos fundamentalmente dos partes. Uno es la clara. La clara es proteína pura, de hecho es la mejor proteína que existe en la naturaleza. Una clara de un huevo de tamaño medio tiene 4 gramos de proteína. Y luego nos vamos con la yema. La yema tiene 3 gramos de proteína. Luego tiene 5 gramos de grasa, que ahora veremos que muchos de esas grasas que tiene son ácidos grasos poliinsaturados, incluso omega 3, que son beneficiosos para la salud. El problema para mucha gente que lo piensa así, aunque está equivocado, es el colesterol que tiene el huevo. Una yema de huevo de tamaño medio tiene unos 250 miligramos de colesterol. Lo que pasa es que el colesterol dietético, es decir, el colesterol que tomamos con los alimentos, la mayoría de las personas, ese colesterol no pasa todo a la sangre y por tanto tiene poca influencia, insisto, en la mayoría de las personas sobre el colesterol que nosotros tenemos en la sangre. Muy interesante. ¿Y sus vitaminas cuáles son? Bueno, tiene también muchas vitaminas, por ejemplo, tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene vitamina E, tiene la B1, tiene la B12, tiene la B6,
tiene minerales como el fósforo, el yodo y el zinc. Es decir, como ves, es un compendio de vitaminas y minerales bastante interesante. ¿Y hay alguna otra sustancia a destacar? Tiene muchas sustancias a destacar, por ejemplo, tiene la luteína y la zeaxantina, que se le llaman los pigmentos oculares, porque protegen la retina, pero además tiene la fosfatidilcolina o lecitina, que es una sustancia necesaria, por ejemplo, para el desarrollo cerebral, del riñón, del hígado, etcétera, y por tanto es un alimento, digamos, indispensable en las mujeres embarazadas, porque una mujer embarazada necesita unos 470 miligramos de la lecitina, y un huevo prácticamente le aporta esas necesidades. Por tanto, es un alimento muy importante y muy saludable, no solo en las embarazadas, sino en cualquier persona, en los niños, en las personas mayores de 65 años, etcétera. Hay quien considera el huevo como un alimento funcional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que además de las características normales de hidratos de proteínas, grasas, vitaminas, etcétera, tiene algo que hace que mejore nuestra salud. Y ahí hemos hablado de la luteína, de la zeaxantina, de la acetilcolina, etcétera. Por tanto, es muy bueno tomar huevos, y mucha gente en la consulta a mí me pregunta: ¿y cuántos huevos debo de tomar a la semana? Bueno, desde luego mínimo 3 o 4. Digamos que esto es válido para más del 90% de la población. Incluso si uno toma 5 o 6 huevos a la semana tampoco pasaría nada. Sería incluso beneficioso. Muchas gracias. Bueno, ya conocemos un poco más el huevo, que es un alimento realmente extraordinario para la salud de las personas. Eduardo, vamos a hablar ya de otros leucocitos. Yo creo que la gente menos interesantes para la gente, aunque yo en la consulta me preguntan, pero no sé, el tema de los monocitos. ¿Nos podrías decir qué función tienen y cuáles serían sus valores normales? Bueno, los monocitos son otras células que defensivas, que lo que hacen es como los neutrófilos, a fagocitar, y pertenecen a un sistema que se llama sistema mononuclear fagocítico, que es células fagocitarias que están distribuidas por los tejidos. A diferencia de los neutrófilos, que están en el torrente sanguíneo y ahí ejerce su función, los monocitos, digamos, que están de paso, y lo que hacen es, a través de la circulación, atravesar la barrera endotelial y distribuirse por los tejidos. Y en los tejidos es donde ya se diferencian a las células maduras, que se llaman macrófagos. Y en cada tejido tenemos un macrófago distinto, específico de esos tejidos, y es donde ejercen su función de fagocitosis, como los neutrófilos. Bueno, o sea que el monocito va por la sangre, se sale del vaso sanguíneo, sí, y va al tejido, y allí se transforma en el macrófago. El macrófago, que es la que se lo come todo. Sí, digamos que están de paso para distribuirse a los tejidos. Y luego en los tejidos, los macrófagos se van comiendo de todo. Si hay una infección, pues microorganismos, detritus celulares, exceso de hierro. A eso me refiero, que se lo comen. Todo. De hecho, se comen las partículas, el colesterol malo también se forman las células espumosas. Exactamente, claro. Se lo comen todo. Vamos a ver, Rodolfo, si tú ves en tu consulta, ves a un paciente con una analítica y resulta que tiene los monocitos, le ha salido el asterisco tanto por arriba como por abajo, ¿qué le dices? ¿Que te sugiere algo, no te sugiere nada? Como hemos comentado anteriormente, también depende del contexto clínico, si van acompañados de síntomas, porque todas estas elevaciones y disminuciones per se no dan síntomas. Entonces, tener una monocitosis no provoca ningún síntoma en el paciente. Hay que ver por qué se le hace esa analítica, si es una analítica de control o es una analítica por algo que previamente hemos sospechado, un proceso infeccioso, un proceso tumoral, o está en proceso oncológico y está en revisiones, que lo que los monocitos, una de las cosas que tienen es que cuando están debilitados, el sistema inmunológico caen en picado, y eso. Pero la quimioterapia y todo eso pues influye en estas situaciones, como también cuando hay daño de la médula ósea, como la aplasia de la médula ósea, y en las elevaciones pues procesos crónicos infecciosos y procesos también tumorales, como son la enfermedad de Hodgkin,
se encuentran elevados. Entonces, función de cómo sea el contexto global de lo que vayamos a ver en ese momento, pues podemos decir que está perfectamente normal, lo que hemos comentado en otras situaciones con otros leucocitos del hemograma. Vamos a observar y lo repetimos en un tiempo prudencial si es necesario. Sí, a los pacientes muchas veces hay que decirles, los análisis son análisis, ¿no? Porque a veces están muy obsesionados con el tema de los asteriscos y le dicen, el análisis es el análisis, tú eres la persona, vamos a ver qué te pasa y qué no te pasa. Quizás los monocitos sean menos conocidos y la gente pregunta menos, pero realmente su función de comerse todo lo que pillan, que no es bueno para el organismo, realmente es muy interesante. Y otro, Jorge, son los eosinófilos, que esto sí la gente en general lo relaciona con la alergia. ¿Tienen razón? Sí. Y si están altos, cualquier persona que tenga alergia o te da un valor para saber si la alergia es más importante o menos importante o no. Realmente los eosinófilos son conocidos por su asociación a la alergia o al asma también, es típico la eosinofilia en pacientes que tienen asma, pero también son primordiales en defensa a ciertos patógenos, en concreto a la defensa contra virus y sobre todo parásitos, que son enfermedades que conforme han ido aumentando y mejorando las medidas higiénico-sanitarias, sobre todo alimentarias, cada vez vemos menos, pero antes era muy frecuente tener parásitos intestinales o por el uso de verduras no certificadas sin cocinar o por carnes que estaban contaminadas con parásitos, que eso afortunadamente cada vez se ve menos en nuestro medio. El problema de los eosinófilos es que son células que, aunque hay poquitas, su activación indiscriminada produce señalización e inflamación muy severa, ¿eh? Entonces las reacciones anafilácticas a gente que tiene alergias pues a picadura de abeja o a alimentos, ¿no? ¿Cuántos casos se oyen de gente que ha probado un fruto seco, no sabía que era alérgico y ha tenido una reacción anafiláctica y se ha puesto muy enfermo, incluso ha podido fallecer? Entonces, a pesar de ser unos linfocitos que tienen un recuento muy bajo, normalmente hay entre 50 a menos de 500 en sangre periférica, suelen ser siempre menos de un 5%, si se activan, si liberan todos los mediadores que tienen dentro de sus gránulos, pueden producir reacciones muy, muy fuertes y exageradas, incluso potencialmente mortales. Y por todo eso, digamos que se asocia mucho a las reacciones alérgicas sistémicas o importantes. Eduardo, si uno tuviera, por ejemplo, los eosinófilos bajos, ¿esto nos estaría indicando que esa persona ante una alergia no reaccionaría bien o no tiene ni...? No, yo creo que si hacemos un análisis y vemos un hemograma y vemos que los eosinófilos están bajos o incluso están en cero, no nos tenemos que asustar ni alarmar al paciente. Estamos hablando de unas células que son muy escasas en la sangre y los analizadores que cuentan estas células pues tienen sus limitaciones. Estamos hablando de máquinas que cuentan células, no proteínas, que sería una cosa más sensible, ¿no? Contamos células y cuando estas células están muy escasas en el torrente sanguíneo, como los eosinófilos, pues no nos debemos alarmar si en un análisis rutinario vemos que no hay eosinófilos. Tranquilidad. Si el paciente tiene una crisis asmática o un cuadro alérgico, seguro que los eosinófilos se disparan y tendría una eosinofilia. Muy bien, porque alto, Rodolfo, indica lo que ha comentado Jorge antes, ¿no? Sí, y además solemos acertar, es decir, cuando vemos una analítica de un paciente y vemos que están los eosinófilos elevados, le preguntamos, oye, ¿eres alérgico a algo, a la primavera, al polen? ¿Has tenido alguna crisis de asma? Pues sí, o sea que es quizás de los parámetros que más luego se correlacionan con un antecedente conocido. Y Jorge, los basófilos, ya para acabar, que esto parece un castigo. Pero es que luego la gente te pregunta, porque te salen los eosinófilos bajos y Eduardo ha dicho, bueno, pues tranquilidad que no pasa nada. Te salen altos y en la mayoría de los casos van a ser una persona alérgica con poca importancia, pero los basófilos, ¿esto para qué vale? Los basófilos son igual, células del sistema inmune hiperespecializadas, pero que cuentan muy poco como defensa. Realmente los motivos en los cuales se ve basofilia, que sería un aumento de los basófilos, son muy escasos, muy pocos. Se puede asociar a algunas infecciones por virus. El virus de la gripe puede producir basofilia, la varizuela puede producir basofilia, la viruela, que está felizmente erradicada también. Y dentro de las enfermedades que vemos nosotros, los hematólogos más específicas, es muy típico de una enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica, síndrome mieloproliferativo crónico,
en el cual la basofilia es un hallazgo muy común entre aquellos enfermos que la tienen, ¿no? Pero digamos que son células que raramente en la práctica habitual se ven alteradas. O sea, que no olvidemos de ellos. No, olvidarnos no. De ellos quiero decir que cuando afortunadamente lo bueno que tiene es que las veces que están aumentados o bajos, por ejemplo, los basófilos bajos son típicos del uso de corticoides, que decía Rodolfo que algunos fármacos modifican también los leucocitos, o de la tirotoxicosis. En el caso de enfermedades autoinmunes, con un hipertiroidismo de cualquier tipo, te puede producir una basofilopenia, que sería un recuento bajo de basófilos. Pero digamos que su capacidad de diagnosticar la enfermedad es muy bajita. A eso me refería yo. Sí. Me refería de que no tenemos que tenerla. No nos preocupemos mucho por ellos en el análisis. Luego ya el médico lo valora. Efectivamente. ¿No? Y luego, por terminar ya con este castigo, Eduardo, vamos a ver, es que en los análisis también vemos, a lo mejor este es importante, neutrófilo inmaduro, cociente granulocito inmaduro, granulocito, y luego cociente recuento neutrófilo linfocitos. ¿Eso es importante o no es importante, lo que nos interesa? Bueno, pues sí es importante. Si hasta ahora hemos hablado que había 5 poblaciones de leucocitos, pues ahora complicamos un poquito más la cosa y hablamos de que hay una 6ª población, que es esta, que son los neutrófilos inmaduros. Esto hasta hace poquito no existía, pero ya los analizadores de última generación que hacen hemogramas dan estas poblaciones. ¿Qué son los neutrófilos inmaduros? Pues son neutrófilos que todavía no han alcanzado el estadio de maduración de neutrófilo maduro. Es decir, las formas inmaduras que están en la médula ósea, en la fábrica de la sangre, dentro del hueso. Entonces, si nosotros miráramos lo que pasa dentro del hueso, ahí veríamos que las células lo que hacen es un proceso de maduración progresivo, es un gradiente madurativo donde pasan por diversos estadios dentro del hueso, en la médula ósea. Y en la sangre lo que vemos es el neutrófilo maduro. Pero en situaciones de infecciones o de estrés o enfermedades X, estos neutrófilos inmaduros que están en su casa, en la médula ósea, pueden salir a la sangre periférica y estar anómalamente en la sangre periférica y indicarnos pues, que hay una enfermedad infecciosa, un proceso, una enfermedad sistémica o lo que sea. Esa es la 6ª población de leucocitos. Eso sí, que si hay muchos inmaduros, quiere decir que la médula está trabajando a tope y mandándolos todos. Exactamente. ¿Y eso nos puede indicar algo que no sea, aparte de una infección, algún cuadro más grave o no? Puede ser que la médula esté trabajando a tope o puede ser que haya un proceso que ocupa espacio en la médula, un proceso tumoral, un proceso hematológico que está expandiéndose en la médula o extrahematológico que está invadiendo la médula y echando células inmaduras a la sangre. Siempre que aparece células inmaduras ya te pone alarma. Un poquito de prevención, ¿no? Sí. Porque dice, aquí está pasando algo más raro de lo habitual, sí. ¿no? Exacto, sí. Vamos a ver, Rodolfo, un tema que sí que le interesa, yo creo, a mucha gente, porque esto sí que te lo preguntan todos los días. Tengo la velocidad alta o tengo la velocidad... Entonces, ¿qué es la velocidad de sedimentación globular y cuáles serían sus valores normales? A ver si entendemos lo que es la velocidad, porque no es la sangre muy ligera, ¿no? No, de forma indirecta sí, pero no. La verdad es que ahora lo preguntan menos que antes, porque se pide menos la VSG. Antes tener velocidad significaba haber tenido problemas con el estreptococo y haber tenido problemas de creación de anticuerpos y se mandaba el bezetacil. Eso ya la cosa afortunadamente ha cambiado. Pero la velocidad de sedimentación sanguínea es, no sé si recordarán nuestros telespectadores cuando hablábamos del hematocrito en el primer programa, que es como si pusiéramos en un tubo de ensayo, echáramos sangre y los elementos más pesados van cayendo al fondo, que son los glóbulos rojos y el suero quedaba arriba. Pues esto es una cosa similar, pero en vez de medir cantidad, lo que mide es velocidad. Es decir, los glóbulos rojos, ¿cuánto tiempo tardan en depositarse? Pues cuanto más tarde, más se incrementa la velocidad y suele significar un problema pues, inflamatorio, pero inespecífico. Pues ahora que lo has explicado, claro, si lo dice la palabra, velocidad de sedimentación globular, o sea, lo que tarda el hematíe, y eso cómo se hace, Jorge, porque eso en el laboratorio lo hace la máquina, ¿no? Sí, como he explicado, la velocidad es la velocidad en la cual esa sopa de la que hablábamos que era la sangre, que tiene un caldo, que es el plasma, y unas células, que son las plaquetas, los glóbulos y leucocitos, lo que mide esta prueba es la velocidad en la cual esos glóbulos rojos tardan de estar en suspensión a caer al fondo del tubo. Entonces se mide en milímetros hora.
es realmente una velocidad, es una distancia recorrida en un tiempo determinado. Claro, ahora al explicarlo uno lo ve, hasta el nombre que tiene es... Poniendo el tubo en vertical para que con efecto de la gravedad esos hematíes desciendan a... Sí, y una velocidad normal, ¿hasta cuánto es? La velocidad normal, esto también es un parámetro que podríamos ahondar, pero vamos, porque esto sí la gente lo pregunta. Se estima que es menor de 20, pero es importante que sepamos... ¿Y por qué pone primera hora y segunda hora? Pues esto la verdad es que no me he fijado, yo siempre la pedimos y de hecho uno de los motivos con lo cual la velocidad de segmentación globular puede estar falsamente disminuida es porque la muestra se mida mucho tiempo después de la extracción. O sea, existen básicamente lo que modifica, para que entendamos, ¿qué hace que una sangre tenga una velocidad de segmentación mayor o menor? Pues principalmente, digamos, la densidad o lo espeso que sea ese plasma, ¿no? Y las principales proteínas del plasma son el fibrinógeno y las inmunoglobulinas. La velocidad, como otro tipo de parámetros, se llaman reactantes de fase aguda porque el cuerpo, frente a cualquier agresión, de igual que sea una infección, un tumor, un trauma, un infarto, reacciona, digamos, como poniendo una serie de mecanismos de alerta y de recuperación de los tejidos. Y uno de estos parámetros que afecta es la velocidad. ¿Por qué? Porque, entre otras sustancias, el hígado se pone a fabricar más fibrinógeno, más inmunoglobulinas, más proteínas, que digamos que modifican la viscosidad de este fluido que es la sangre y por ello se modifica la segmentación. Es uno de los parámetros principales por los cuales la velocidad puede aumentar, ¿no? Vale. Y de hecho, por ejemplo, la sangre es un fluido. Todo aquello que hace que un fluido sea, digamos, se acelere más, por ejemplo, el calor. Si una muestra se analiza con exceso de calor, digamos que la velocidad es más rápida, porque el fluido, las partículas van más rápidas. Si se hace en frío, la velocidad de segmentación disminuye. Pero para ponerlo todavía un poco más complejo, incluso se modifica con fenómenos del paciente, por ejemplo, la edad, el sexo, también modifica, las mujeres suelen tener mayor velocidad de segmentación globular y paradójicamente la anemia también aumenta la velocidad de segmentación globular, porque al haber más hematíes en esta sopa, digamos que se van molestando unos a otros en bajar, pero cuando hay poquitos, claro, bajan muy rápidos. Vale, y por eso la anemia aumenta la velocidad de segmentación globular. Sí, pero, por ejemplo, tengo aquí un par de cifras, porque uno sale normal, habéis dicho, hasta 20, ¿no? Menos de 20, normalmente menos de 20. Sale 40, 45 y uno, eso es moderado, eso hay que seguir estudiando o no hay que seguir estudiando. Si es un parámetro analítico único, no es importante, porque aparte es muy inespecífico. O sea, cualquier respuesta del organismo aumenta la velocidad de segmentación globular. Vale, pero ahora, Eduardo, si tiene una velocidad muy alta, por ejemplo 100 o más, yo me acuerdo cuando rotaba por medicina interna que te decía, 100 de velocidad, algo malo pasa. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, algo pasa. No sabemos qué. Pero pasa. Pero algo pasa. Pero quiere decir que es una velocidad, ¿cuándo diríamos que es muy alta? Pues yo recuerdo una paciente de verla 20 años, más de 20 años, y tenía, al principio me preocupó mucho, tenía 80 de velocidad y nunca tuvo nada, a mi consulta fue 50 años lo menos. Yo creo que más que establecer una cifra que no es difícil, ver el contexto del paciente y hacer una historia clínica y ver qué le pasa al paciente. Pero que una velocidad... Una velocidad más de 100, pues es una velocidad... Que hay que estudiar. Hay que estudiar, por supuesto. Otro tema, Rodolfo, es la PCR, que ahora todo el mundo habla de la PCR, pero nosotros no vamos a hablar de la PCR del COVID, sino del análisis de sangre donde pone PCR, proteína C reactiva. ¿Qué es eso y qué? Porque también sale alterado en los análisis muchas veces. ¿Qué quiere decir? Pues eso, como ha comentado Jorge, se producen las fases agudas, se llaman reactantes de la fase aguda, porque son los primeros que suelen aparecer y significa proceso inflamatorio. Se fabrican en el hígado y cuando se produce una inflamación pasa a torrente sanguíneo y de torrente sanguíneo es cuando se detecta que se ha incrementado. No significa otra cosa, pero si se acompaña de otras alteraciones analíticas y se acompaña de un contexto clínico, pues sí nos puede llevar a sospechar determinados procesos, sobre todo infecciosos o inflamatorios. Vale, o sea, Jorge, que entonces una PCR elevada, 2-3 veces su valor normal, ya sí que, como dice Rodolfo, tendríamos que buscar a lo mejor algún proceso inflamatorio, infeccioso, algo estresante para el organismo, podríamos decir, que no sabemos lo que es. Sí, efectivamente, de hecho,
la función biológica de la proteína C reactiva que se sintetiza, como ha dicho Rodolfo, en el hígado y también se sintetiza en parte en los adipocitos, en la célula de la grasa. Y esto es un tema muy de debate en los últimos años porque cuando se habla del estrés y del estrés metabólico, se ha visto que no la PCR que hacemos de forma habitual, tú decías, la determinación de la proteína C reactiva rutinaria, sino otras técnicas más sensibles y específicas que se llama la PCR ultrasensible, está aumentada incluso en estados de estrés metabólico que, para hablar un poco claro para los telespectadores, sería en casos de obesidad, hipertensión, apnea del sueño. Incluso lo han relacionado con malos hábitos de alimentación, incluso con estados de ansiedad, depresión. Pueden alterar parámetros de la PCR ultrasensible, no la ordinaria. Yeah. Pero la PCR como sí es una proteína cuya función es unirse a un lípido de membrana, que es la fosfocolina, que se expresa en células moribundas o en membranas de microorganismos, sobre todo de bacterias. Y es un parámetro que con la inflamación se puede activar hasta 50.000 veces su nivel basal. Es un parámetro que se eleva muchísimo, de forma muy precoz. En las primeras 6 horas de la inflamación se eleva muchísimo e incluso tarda 2 días en alcanzar el máximo. Y esta proteína lo que hace es identificar zonas del cuerpo donde hay un peligro, sea una célula que está muriendo del propio cuerpo, por una infección, por un tumor, por un daño traumatológico, por una isquemia, y marcarla como una zona donde el sistema inflamatorio tiene que ir ahí. Eso es lo que hace la PCR. O sea que la PCR sí que tiene su importancia cuando está elevada y nos está indicando algo agudo. Y luego, como hemos comentado, son reacciones de fase aguda que suelen ir paralelos, pero por ejemplo la PCR se modifica de forma más brusca que la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación suele ser más crónica y se modifica más lenta que la PCR, que en cuestión de horas o días. Claro, por eso dice Rodolfo que ahora se hace menos PCR, o sea, menos velocidad. Correcto. Y más PCR, porque es un marcador más agudo y más interesante. Claro, exactamente. Estamos ya en 55 minutos pasados. Eduardo, vamos a ver, entre los 2 programas hemos hablado de las 3 series, los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos. ¿Qué pasa si nos encontramos con que están bajos, aunque no sea mucho, las 3 series? Algo has comentado antes, pero que es interesante. Bueno, si están bajas las 3 series, es decir, si tenemos anemia, neutropenia y trombopenia, estamos hablando de un término que se llama pancitopenia. Esto hay que estudiarlo. Las causas pueden ser diversas, pueden ser desde causas extrínsecas a la médula ósea, como infecciones, fármacos, como hemos ido hablando a lo largo de todo el programa, etcétera, a una enfermedad sistémica, por ejemplo, una enfermedad hepática, una cirrosis, o puede ser una alteración propia de la médula ósea, una enfermedad de la médula ósea, y que tendríamos que ir directamente a estudiar la médula ósea. Lo más importante es ver al paciente, historiarlo, y en función de eso ya orientar un diagnóstico. Y es muy importante en estos casos un frotis sanguíneo, es decir, una prueba muy sencillita que es ver la sangre al microscopio, y con eso tenemos una orientación diagnóstica bastante exacta de por dónde van los tiros. ¿Veis al microscopio vosotros, los hematólogos, que sois los que sabéis? Sí. Rodolfo, una última pregunta, y nos la han hecho al principio cuando hemos sacado las cámaras a la calle. ¿Por qué una persona que esté bien se hace un análisis de sangre? ¿Es bueno hacerse un análisis de sangre? ¿A partir de qué edad? En fin, pero es que esta persona preguntaba, decía, bueno, ¿y por qué yo me he de hacer un análisis de sangre si yo estoy bien? Dile por qué se lo tiene que hacer en determinadas circunstancias. Bueno, esto hay que utilizar el sentido común. Una persona joven que esté bien no tiene por qué hacerse un análisis todos los años, salvo que surja algo que nos haga al médico prescribir una analítica de sangre. Cuando vamos haciéndonos mayores y nosotros envejecemos desde el día que nacemos, pues lógicamente las funciones orgánicas pues se van deteriorando. Entonces, con una analítica sanguínea, no solamente con un hemograma por sí solo no nos dice nada, pero un hemograma con una bioquímica básica sí nos orienta sobre aquellos excesos o déficits, sobre todo del sistema de vida que nos hemos dado los seres humanos ahora, con el estrés, las comidas, las dietas, el ejercicio. Entonces, hay que hacerlo, pero periódicamente, pero sin obsesionarse. Si se está sano y no se es una persona que tenga ya una patología establecida y haya que hacer una continuidad, no tiene por qué hacer un análisis todos los años.
O sea que una persona joven en principio, si está bien, no, ahora, pero a partir de los 40 años, por el tema de la glucosa, el colesterol, por los hábitos de vida, a lo mejor si fuera una persona que lo hace todo bien, quizás no, pero que es conveniente a partir de esa edad. Porque a partir de esa edad está demostrado que los procesos de envejecimiento metabólico empiezan a manifestarse. Y por lo menos, si sale algo alterado, le puedes decir, oye, cuídate o a esto o a lo otro. Claro. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Yo creo que es muy interesante porque sobre todo es que la gente pregunta mucho todos estos datos que vosotros habéis dado y oye, si a alguno por lo menos le sirve para tranquilizarse y que mientras que recibe el análisis no lo ve el médico o incluso dice, pues no tengo que ir a preguntar porque lo he entendido. Yo creo que sobre todo ha sido de mucha utilidad práctica para la población en general. De hecho, algunas preguntas de las más interesantes las había hecho los telespectadores. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, encontraréis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.